Nada, arrancamos entonces. Muchísimas gracias por hacer un huequillo también para participar en una cuestión tan interesante y que desde hace bastantes años me lleva un poco, bueno, pues metiendo en todo este mundo de la producción, del regreso a la tierra, de la creación de comunidades ligadas al alimento. En fin, muy interesante, ¿no? La propuesta que lanzabais. Entonces, bueno, me comentó también Manuel Redondo, eh, bueno, uno de los responsables de la red Terrae, que a ver si podía participar yo como DILAS, como dinamizador de iniciativas agroecológicas que soy, como parte de la red, y me pareció muy interesante. He intentado también recuperar todo lo que ha sido el trabajo de emprendimiento que estamos desarrollando, porque me parece que es como un paso también que hay que dar, ¿no? Aparte de dinamizar, de fomentar, de, bueno, de sacar el debate, de intentar que la gente se plantee otra forma de consumir. Bueno, pues tenemos, en mi opinión, efectivamente, o puede haber una crisis de distribución, pero como veréis en el enfoque que quiero dar a la presentación, en mi opinión también lo que hay es una crisis muy profunda y estaremos de acuerdo en lo que es la producción. Entonces, si ahora mismo toda la gente quisiera ponerse a producir ecológico, local, sostenible, etcétera, no, vamos, no habría. Y luego aportaré algunos datos en lo que respecta a nuestro ámbito local que así lo demuestran. Entonces, bueno, eso, yo soy Javier Chávez, soy Dila, soy agroemprendedor y mi primer acercamiento a la red Terrae fue en el 2013 y allí pude ver un poco en una de esas jornadas de dinamización en la que muchos ayuntamientos presentaban un poco qué avances habían conseguido en el desarrollo de sus políticas agroalimentarias, y enseguida me enganché un poco a toda esa visión que ellos transmitían bueno, de que la alimentación es algo que toca muchas patas y que es muy importante buscar las conexiones para conseguir esa transición de la que todo el mundo hablamos, ¿no? En la que el sector público, el sector social y el sector privado se aúnen un poco esfuerzos para poder hacer realmente un desarrollo importante como el que es necesario. Ahí descubrí un poco la idea del banco de tierras como una oportunidad para gente que quiere dedicarse a la producción y no tiene un espacio donde hacerlo, esa relación con los restaurantes, lo que sería la parte de compra pública, en fin, un montón de cuestiones, el trabajo agroecológico con las personas de los municipios para recuperar toda esa tradición agroecológica, todo con el trasfondo de la agroecología. Para mí eso fue un descubrimiento también, a pesar de que yo también he sido parte desde que nacieron mis hijos, tuve claro que yo tenía que dar un primer paso y era dar a mis hijos un alimento que no tuviera químicos, y desde entonces soy parte de una asociación de consumo de productos ecológicos que ya cuenta con más de 8 trabajadores, 1.040 familias. Bueno, se llama Biolai. Estamos, como veis, ahí es un trabajo ya de una empresa más que, digamos, de una asociación, pero la realidad es que sigue habiendo ese concepto de conseguir traer a Gasteiz alimentos ecológicos, en este caso también de diferentes partes del mundo, ¿no? Pero enfocando también en los productores locales. Eh, sí que ha habido también por mi parte, creo, un compromiso en poner en la parte política este tema de la agricultura, alimentos y ciudad, y ya desde el 2004 intentamos que las instituciones empezasen a hablar de agroecología, en este caso el Ayuntamiento de Vitoria, y desde el movimiento Slow Food Araba y desde una organización que pusimos en marcha que se llama Como el Río, la Fundación Zadorra, empezamos a hacer un trabajo más de sensibilización hacia la gente, con huertos escolares, con mercados, etcétera. Aquí, como veis, algunos de los talleres que organizábamos, y luego ya pasamos un poco a un trabajo más profundo con el ayuntamiento, que era poner en marcha la estrategia alimentaria de Vitoria-Gasteiz, con varios debates, incluso algún estudio en el que participaron muchísimas organizaciones y que luego, pues sí que es verdad que no ha tenido la evolución tan interesante que hubiésemos querido. Esto me acercó al municipio del Burgo, que hicimos en ella uno de los talleres, y en este municipio de Álava
hice digamos, mi trabajo como DILAS, como dinamizador de iniciativas agroecológicas, y pude desarrollar con estos 600, digamos, con una población de 603 habitantes, en la que, como en todos los ayuntamientos, digamos, que forman parte de la red Terrae, tienen que hacer un acuerdo de pleno para poder integrarse en esta asociación y de alguna manera trabajar de lleno ese trabajo, digamos, de enfoque agroecológico y de establecer un poco criterios para avanzar en la estrategia alimentaria de los municipios, y trabajé un poco en ese diagnóstico global y local en el que pude ver ya cómo el sector primario, o mal llamado primario, yo diría prioritario, pero primario ahora no es, porque apenas un 3% de la población activa agraria está vinculada a la agricultura a nivel estatal. Los datos por aquí en Euskadi muy parecidos. Se van reduciendo el número de explotaciones o fincas agrarias, y al final el caso del Burgo era igual, o sea, al final 20 agricultores, de los cuales unos 10 tenían más de 50 años y que probablemente al jubilarse no tendrán un relevo familiar. De tal manera que empezamos a trabajar un poco con la gente del municipio, también participando en otras sesiones con otros municipios, conocer, intercambiar qué cosas, qué proyectos se estaban haciendo en marcha, y así es como conseguimos traer un poco también a la red Terrae, a Euskadi, y mostrar un poco todos los avances que esta red estaba haciendo. Conseguimos establecer en el Burgo un espacio en el banco de tierras, y una de las fincas que tenía el municipio como zonas verdes se pudo poner en marcha para que jóvenes y no tan jóvenes que quisieran emprender en el agro pudieran producir, y ahora se está trabajando ya años después en la puesta en marcha de un punto de venta, un economato, en el que los productos de estas personas pudieran tener un lugar para la venta, ¿vale? Eh, pero esto me hizo también un poco mover el engranaje a nivel personal, como os decía, y esta idea de dinamizar y de intentar que muchas personas se lanzaran al agro, pues como que me la lancé a mí mismo y dije, bueno, pues si es necesario que más personas se dediquen a producir, bueno, pues ¿por qué no lo haces tú? Y fue un poco el inicio de intentar, primero a nivel particular, hacer una huerta de autoconsumo, empezar a hacer un poco de mis pinitos en ganadería, con un pequeño corral de gallinas, trabajar más profundamente el tema del compostaje, y ayudarme también de aquí parruquito y señorito para poder desarrollarlo, la gestión de pastos, y con una idea muy clara de que teníamos que intentar cambiar este panorama que nos decía que en el País Vasco solamente el 1,3% del Producto Interior Bruto corresponde a la agricultura. Es decir, es increíble cómo no saltaron todas las alarmas y no se vio que estamos ante una crisis de producción de alimentos enorme cuando bajamos del 50%, del 40%, del 30%. Bueno, pues estamos en el 1,3%, y esto digamos que tiene un origen, tiene varias explicaciones, lógicamente, y no vamos a entrar igual ahora en todo detalle, pero hace poco hicieron un estudio en Guipúzcoa con un grupo de productores y agricultores. Hicieron una investigación para ver cuál era la situación de los productores a nivel de viabilidad económica. Entonces se hizo un trabajo en el que se estudiaron los costes de producción pues veis aquí algunos de los productos, zanahoria, brócoli, etcétera. Entonces, si cogemos el primero, la zanahoria, el coste de producción, vieron que estaba en 4,80, el precio mínimo de venta se estaba vendiendo a 3, y en todo caso el máximo a 4,50. En todos los casos y en la mayor parte de los productos no hay un beneficio, y esto se ve, como veis a la derecha, un poco, digamos que suplantado por una carga de horas laborales muchísimo mayor. Es decir, aunque se podría decir que se está llegando a un sueldo medianamente digno, que no llegaría, según la Carta de Derechos Sociales, la realidad es que si veis un poco más abajo, la sobrecarga en horas de las explotaciones llega entre el 10 y el 53% más. Entonces, en vez de estar cobrando muchos de los agricultores 14,35 euros la hora, estarán cobrando alrededor de 6-7 euros. Con este panorama es imposible que la gente joven y no tan joven vaya a querer dedicarse a esta profesión. Y esto
aquí abajo hay como unas medidas para dignificar esta viabilidad, pero nosotros, como vamos a ver a continuación, creemos que hemos encontrado también algunas propuestas que pueden ayudar a que más personas dirigen su mirada hacia la producción de alimentos. Si además esta pérdida de personas en el ámbito social vemos que los sistemas que estamos utilizando para producir nos llevan camino al desierto, es decir, que la mayor parte de los sistemas de producción basados en el monocultivo y en el trabajo en profundidad del suelo, en el rotabateo, en la maquinaria, etcétera, están consiguiendo que perdamos más de 500 millones de toneladas de suelo al año en España. Entonces, este panorama, no tengo aquí alguna diapositiva en la que se ve cómo todo ese arado, cuando hay lluvias, va al río y vemos las desembocaduras del mar marrones. Todo ese suelo, según un estudio que ha hecho la plataforma EIT Food europea, que aquí os dejo un enlace para ver un vídeo muy interesante en el que lo desarrollan, nos dice que cada año se pierde de suelo fértil la superficie de Grecia. Cada año. Eso significa que cada 5 segundos un campo de fútbol como este que he puesto aquí de nuestro querido Deportivo Alavés, pues desaparece. Y esto, haciendo un cálculo del suelo que tiene ahora mismo desiertos, donde están los mares, lo que está construido, las carreteras, etcétera, etcétera, si todo ese suelo vamos descontándole al año una superficie como Grecia, el resultado del análisis que han hecho es que si seguimos así puede que solo nos queden suelo para 60 cosechas, que es otra de las situaciones alarmantes que yo creo que es importante tener en cuenta. Por lo tanto, la solución a todo el problema, a muchas partes del problema, va a estar, y al cambio climático y a todo lo que estamos hablando, está bajo nuestros pies y está en recuperar la idea de que el suelo es la pieza clave para producir alimentos a nivel local y producir alimentos mucho más sanos y mucho más ligados a la biodiversidad. Desde mi enfoque y desde mi trabajo con Slow Food Araba, nuestro líder un poco espiritual, que es Carlo Petrini, que supongo que conoceréis, nos dice que si no hay un regreso a la tierra, si no hay más gente que se dedica a producir de otras maneras, no hay futuro. Y en ese esfuerzo de intentar poner también mi granito de arena, que ahora somos un equipo, por lo tanto, nuestro granito de arena, me puse en marcha en mi emprendizaje en Basaldea, que es un espacio, es un semillero de empresas agroecológicas que el Ayuntamiento de Vitoria puso en marcha, que como veis tiene alrededor de 25 hectáreas, son fincas todas estas que vemos con su numerito de alrededor de 1,4 hectáreas, y yo me instalé en una de ellas. Hay que pagar un alquiler, pero el espacio tiene bastantes recursos, como un punto de agua a la entrada de la finca, una zona de vestuarios, tiene una zona de invernaderos, etcétera, ¿no? Entonces, en base a un alquiler, empecé a trabajar en Basaldea. Esta sería la zona de vestuario, baños y almacenes. Y aquí arrancamos hace 3 años. Yo llevo 5 en el espacio, digamos, del semillero, que como veis está muy cerquita del barrio, los edificios están prácticamente pegados y está muy cerquita del río, forma parte del anillo verde de Vitoria-Gasteiz y por lo tanto con el tranvía está la última parada está a 5 minutos andando. Entonces, en este desarrollo, como decía, es algo que no ha sido fácil porque era un suelo donde se ha puesto el semillero que había sido monocultivo, a pesar de que estaba en la vega del río, había sido monocultivo de cereal y al principio estaba claro que el suelo tenía muy poca materia orgánica y al final pues estábamos poniendo las plantas que estaban siendo el postre de los caracoles, de las babosas, etcétera. Ahí pusimos un poco una estrategia en marcha que era, bueno, pues vamos a abrir como nuestra Catedral de Vitoria y vamos a abrir las puertas como que estamos en obras y estamos construyendo suelo y empezamos a abrir a centros escolares, visitas, empezamos a hacer abonos verdes, empezamos un poco a hacer sensibilización para buscar que la gente luego también fueran consumidores de los productos que en algún momento fuéramos sacando, ¿vale? Y aquí es cuando ya empezamos un poco, aparte de hacer visitas escolares, empezamos a ir mejorando el suelo, empezaron a salir los primeros productos y empezamos a realizar las primeras ventas. Sin embargo, veíamos que había que hacer un esfuerzo en profesionalización y encontrar realmente referentes a nivel internacional
que estuvieran demostrando que es viable esto de la producción. No solamente sensibilizar, hacer visitas, sino que realmente nuestra producción fuera viable. Aquí estamos en uno de los cursos que hemos ido organizando en esta idea del regreso a la tierra, y en un estudio que hicimos encontramos que, al contrario que muchos de los productores locales a los que visitábamos y veíamos que, pues que nos expresaban la carga de trabajo que tenían, que esto te tiene que gustar, que hay que trabajar muchas horas, etcétera, pues vimos en este estudio internacional que hicimos que hay un montón de experiencias bajo este paraguas del carbon farming o de la agricultura no-till, que es la agricultura de no laboreo, o de laboreo, digamos, mucho más dirigido. Y aquí encontramos muchas experiencias que estaban en Internet, en las redes, que estaban poniendo sus trabajos, compartiendo su conocimiento y demostrando que están haciendo unos números muy, muy interesantes. Los más cercanos, como veis abajo, el Sembrador en Madrid, que ahora está en Portugal y que viene la semana que viene a dar un curso, y luego Sylvain y Nancy de Les Jardins de la Valette, que están en Francia, al lado de Toulouse, del que luego hablaremos un poco en profundidad, ¿vale? Entonces, paso, ya voy terminando. En la referencia que vimos, de estos que podréis igual contrastar cuando tengáis la presentación, uno de los grandes, digamos, líderes de todos estos sistemas productivos de horticultura biointensiva sería Jean-Martin Fortier, que es el que vemos en el centro de esta foto del Les Fermiers, y que ha conseguido generar una dimensión ya no solo de capacidad productiva, sino de arrastre de masas en cuanto a gente. Si veis sus vídeos, sus vídeos son visualizados por miles y en algunos casos algún millón de personas, y han conseguido poner hasta en marcha una serie que se llama Les Fermiers en la cadena franco-canadiense, que es una serie de cómo llegan un grupo de personas que están trabajando en una finca de más de 7 hectáreas y se organizan las tareas al inicio del día de una manera feliz, con sonrisas, algo que nos lleva totalmente a lo contrario de lo que vemos muchas veces en nuestros círculos cercanos de productores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos conocido experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Cataluña, en Planeses, que están un poco en esta línea, pero como decía, el enfoque lo pusimos en Les Jardins de la Valette porque nos hacía ver de manera muy fácil cómo en una superficie de 5.000 metros cuadrados, de los cuales 1.300 son bajo invernadero, conseguía sacar una rentabilidad de más de 60.000 euros anuales, con 2 personas trabajando y 9 meses de comercialización, tanto en mercado como en cestas, ¿vale? Entonces nos parecía una referencia muy potente, le trajimos, hicimos un curso con él. Los 3 cursos que hemos hecho, todos se han pasado, o sea, hemos tenido muchísimas más inscripciones de lo que podían participar, y eso ha servido para que vayamos creando una red. Aquí dejo un poco las claves del método que toda esta gente trabaja: estandarización del espacio, organización y planificación, trabajo manual a escala humana, trabajo mínimo del suelo, cultivos de bancales permanentes, aporte masivo de materia orgánica y calidad de vida para las personas a nivel financiero y descanso. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido y lo estamos ahora intentando llevar nosotros a la práctica. Es algo que además viene de una historia de allá de 1845, cuando en París hubo que producir muchos alimentos después de la Revolución, y que nos puede acercar a una visión también de crisis y de cómo en aquel entonces conseguían sacar hasta 200 toneladas de verdura por hectárea, de 6 a 10 cosechas, en una parcela que medía unos 6.000 metros cuadrados. Esto, intentar llevarlo con nuestra tecnología y con nuestra capacidad también, utilizando la ergonomía, o sea, no se trata de volver a explotarnos y a trabajar un montón de horas como hicieron en aquella época, pero sí aprovechar todo ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, en un último análisis que se ha hecho de Vitoria-Gasteiz, de los 67.300 toneladas de productos frescos que se consumieron en 2019, solamente 1.000 toneladas de todas esas se han producido en Álava y 2.300 toneladas se han producido en el País Vasco. El resto, las 64.000 toneladas, han venido o bien del Estado o de Europa. Esto significa que, como bien decís, en una situación de crisis de transporte o de lo que sea, estamos totalmente expuestos
yo qué sé qué, no sé cómo llamarle, al estallido social, a la revolución, yo qué sé qué. El caso es que esta estrategia alimentaria que puso en marcha la ciudad de Vitoria-Gasteiz está, digamos, avanzando, pero muy poco a poco, y necesitamos hacer un avance potencial para poder conseguir, no sé, salir de esta emergencia alimentaria en la que yo creo que estamos y que es compartida con muchas ciudades. Para eso nació también el proyecto Hortireg, que son ya las últimas diapositivas, que ha intentado hacer un trabajo, un proyecto piloto en el que podamos poner la horticultura profesional, como la que hemos hablado, para favorecer el regreso a la tierra y la regeneración de los suelos. En ella hemos participado, como veis, bastantes instituciones, incluida Neiker, que es el centro de investigación que tenemos aquí. Y este proyecto ha tenido, por un lado, la presencia de una persona 3 meses en la finca esta de Francia, y por otro lado hemos estado practicando en la finca piloto que tenemos en Basaldea, en el espacio demostrativo. Y ahí hemos compartido todo el conocimiento que hemos ido sacando con la gente, las herramientas, la maquinaria, todo lo que necesita. Hemos visto la evolución de los cultivos, cómo hemos mejorado considerablemente en la homogeneidad, en la cantidad y en la sanidad de los cultivos. Ha pasado mucha gente por allí. Aquí estamos viendo a Manolo de la Red Terrae, que vino y que conseguimos juntar al ayuntamiento y a técnicos del ayuntamiento para que vean las virtudes del método, y de alguna manera, en base también a lo que fuimos produciendo, lo llevamos un poco a la comercialización, que por un lado ha sido en mercados, como veis, o ferias en las que hemos puesto en valor el trabajo que hemos ido haciendo en equipo, y luego también, bueno, pues fortaleciendo el punto de venta en finca, que además hemos puesto en marcha unas taquillas consignas refrigeradas para que la gente que dice, no, es que esto no es tan cómodo o es más cómodo ir a un supermercado, no sé qué, bueno, pues quien no puede venir a recoger al punto de venta en finca su pedido, lo podemos meter en una taquilla refrigerada, le mandamos un código QR, ella llega allí con su código después de haber hecho el pago de la compra, y se recoge su pedido si ha salido de trabajar de noche, como si ha salido a la mañana, lo que decida. Entonces, eso yo creo que ha sido un avance. Y luego también hemos hecho un trabajo de abastecimiento con algún restaurante, algún hotel, porque lógicamente ya sabemos que en vacaciones la gente se marcha, pero bueno, igual puede haber otros nichos de mercado, como puede ser un hotel, que en ese momento es cuando llena sus plazas hoteleras y es cuando necesita, en este caso, la producción, ¿no? Entonces, estamos intentando ver cómo eso. En definitiva, el objetivo ha sido acercar cuantas más personas a la huerta, de todo índole, gente del ámbito educativo, del ámbito institucional, fomentar la biodiversidad, todo lo que hemos podido en el espacio. Hasta 40, 50 productos hemos producido a lo largo de esta temporada, y este año vamos a desarrollar bastantes más. Y sobre todo también crear comunidades del alimento entre la gente que nos rodea, en el barrio, en el hotel, en el restaurante, intentar hacer relaciones con la gente cercana. Nos hemos ido incluso hasta el Terra Madre en Turín, un evento por el que han pasado más de 300.000 personas, que ha sido una auténtica gozada ver cómo un montón de culturas, de proyectos, de gente está trabajando en esta línea, lo cual te sigue dando muchísima motivación. Ahí ver colas para poder acceder a un salón del gusto como este ha sido impresionante, y que nos dejaran hacer una presentación de nuestro proyecto y de nuestros productos en esta feria ha sido todo un gustazo. A nivel nacional pudimos participar en el aniversario de Red Terrae, en el 10º aniversario, donde pudimos llevar también una exposición de los productos y, sobre todo, explicar un nuevo proyecto que ha surgido de este proyecto, que es este programa de protoemprendimiento agroecológico. Y con esto ya termino, que se ha puesto en marcha este año, en el que vamos a intentar que mucha gente, de manera mucho más coordinada, pueda practicar y poner en práctica en una finca demostrativa que se ha puesto en marcha todo este método, y que luego puedan dar el salto a otra finca experimental sin tener que darse de alta todavía en autónomos, pero trabajando de manera colaborativa, compartiendo herramienta y maquinaria, compartiendo el punto de venta, con un objetivo que al final nos pueda situar en un escenario como este, en el que si una hectárea nos puede llegar a dar 4 puestos de trabajo, alimentar a 250 familias
con una producción de unas 50 toneladas, si somos capaces de extrapolar esto, seríamos capaces de con 100 hectáreas, fijaros, alimentar, bueno, pues casi a un tercio de la población de Vitoria-Gasteiz, si lo pasamos en vez de a familias, a números de personas. Entonces, es algo muy motivador ver cómo va resultando e intentar que de lo pequeño podamos ir avanzando hacia lo grande. Y bueno, esta es un poco la aportación que quería hacer un poco desde un poco el recorrido que vamos un poco realizando, y abiertos a las preguntas que queráis o a los comentarios y a las sugerencias, por supuesto.